Marcos, llegaban los apóstoles y les hablaban, pero ellos dijeron: un momentito, antes de decir amén, tenemos que el planeta Marte, y han invertido billones y billones porque ellos quieren sumergirse en irse de la Tierra y poder habitar Marte. ¿Y de qué quieren huir? ¿De qué quieren ellos huir? ¿De qué se quieren salvar? Están preparando una huida. Y hay noticias que la misma NASA o los mismos investigadores no la difunden porque no quieren provocar una histeria colectiva, no quieren provocar un miedo en la gente, pero ellos saben de que hay cosas que están sucediendo y que el mundo ya no está igual, que la tierra ya no es igual. Ellos saben de que la tierra tiene los días contados. Pero para el Señor el futuro es historia. Dios conoce el final desde el principio. Y nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, o que se supone que conocemos la palabra de Dios, nosotros no deberíamos de estar ajenos a todo lo que está sucediendo, a todo lo que sucedió y a todo lo que va a suceder. A nosotros no tendría por qué tomarnos por sorpresa lo que viene. No tendría por qué tomarnos por sorpresa. Nosotros deberíamos de estar listos ya para lo que viene. Puede ser en cualquier momento, puede ser hoy, y ya que están celebrando su nacimiento, venir, qué mejor día que para que Él venga, ¿no? Podría venir hoy. Podría venir, y no la tome en serio, no diga: pues entonces ya voy a ir a destapar el que tengo allá cubierto. No, no es eso. Podría venir hoy, podría venir en 6 meses, en un año, en 1000, no le voy a decir porque la tierra no va a llegar a 3000 años. Dice el profeta: nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Al tercer día, refiriéndose a que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ya han pasado, según este calendario, ya han pasado 2 días. Y estamos caminando por el tercer día. Pero mis amados, el Señor Jesucristo viene, pero es una triste verdad para el mundo y una alegría para los hijos de Dios, pero el Señor solo viene por un remanente. El Señor no viene por todos. Él viene por un remanente. Vamos, diga remanente. Vamos, con autoridad diga remanente. Por un remanente. No viene por todo el mundo. El Señor viene por un remanente. Y ese remanente tan solamente está compuesto por la tercera parte de la humanidad. O sea que los boletos ya están vendidos. El cupo ya está asignado. Solamente es la tercera parte de la humanidad. O sea que si usted está dentro, usted tiene que sentirse privilegiado de ser parte de ese remanente. Pero para ser parte de ese remanente hay ciertos requisitos que cumplir. ¿Aló? Hay ciertos requisitos que cumplir. Para poder ser parte de ese remanente hay ciertos requisitos que cumplir. Pero tan solamente es la tercera parte de la humanidad. O sea que
Todos en este mundo saben que Dios existe, creen en Dios, saben que Cristo viene, pero muy pocos están al tanto de su venida. Aún los mismos cristianos que tienen la misma Biblia que nosotros tenemos, no están al tanto de su venida. Tanto así que se han tomado las cosas de Dios como un juego. No hay compromiso, no hay comunión, no hay respeto a Dios. Y ese remanente que de verdad está esperando al Señor, una de las cosas que tiene que hacer, saber y entender es que Dios es santo, 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 celoso, celoso, celoso. Y no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con nadie. Los que quisieron robarle la gloria, los quitó de su presencia. El primero fue el querubín grande protector. El Señor lo quitó de su presencia. Ya no era digno de su presencia porque intentó quitarlo del norte, intentó quitarlo de su trono. Y los ángeles que le hicieron caso también fueron desterrados y arrojados a la tierra, porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Nadie puede decir y atribuirse que algo suceda o algo pase porque Dios o que tome a Dios por sorpresa. No, la Biblia dice que ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Acaso dice de la boca del Altísimo no procede lo bueno y lo malo? Laméntese el hombre en su propio pecado. De la boca del Altísimo procede lo bueno y lo malo. O sea que aún hasta las cosas catastróficas que pasan porque ya hubo una sentencia, ya hubo una autorización de parte de Dios. Nada lo toma por sorpresa. Pero una cosa sé por la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué es amor? ¿Qué es amar? ¿Qué amar? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. ¿Qué es amar? Entregarse completo, dice Jorge. Amar es negarse a uno mismo. Renunciar a uno mismo y entregarse por completo a aquel ser que de verdad se ama. ¿Cómo demostró Jesús que amaba a su esposa? ¿Qué se atrevió a hacer por ella? Derramar hasta la última gota de sangre. Demostró su amor entregando todo. Renunció a la inmortalidad. Renunció a ser Dios. Renunció a la eternidad. Renunció a todo. Se la jugó toda para venir y hacerse carne por su esposa. Se negó a sí mismo. Pero hoy miramos que el decir te amo no es para cualquier perdedor o perdedora. Porque decir te amo es estar dispuesto a morir si es necesario por aquel ser que amas. Es una palabra que no es barata. Decir te amo es que si en algún momento hay que tomar una decisión y le dicen, mira, uno de los dos tiene que morir, tu esposa o tú, decide tú. ¿Sabe usted cuántos esposos estarían dispuestos a decirle, bueno, de todas maneras ella es cristiana, dale a ella? Pero de verdad poder decir, no, déjela ir a ella, porque de verdad la amo y quiero que ella viva.
Cuando se ama no se lastima, cuando se ama no se es infiel, cuando se ama no se escatima, no da pesar. ¿Alguien me está entendiendo? Pero hoy en día vemos, ¿no?, que muchos dicen que aman a Dios, pero a lo primerito que va en contra de su voluntad, se rinden y se postran ante aquello que va en contra de la voluntad de Dios, ya sea adulterio, fornicación, borrachera, envidia, pleitos, celos, disensión, contienda, lesbianismo, homosexualismo, odio, resentimiento, glotonería, vanidad. Y la lista podría seguir ante cualquier cosa que va en contra de su voluntad. A lo primerito. Y no estoy hablando de gente de fuera del redil, estoy hablando de gente que está en el reino, que a la primera son capaces de negociar a Dios por cualquier cosa y buscan la justificación de que Dios me entiende, es que fui débil, es que no me aguanté, es que Dios me va a entender. No se trata de que te va a entender, ya Él ya te dijo qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Entonces Dios no te puede entender. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Que Dios conoce tu capacidad. Dios conoce tu capacidad. Dios sabe si tú eres débil en esa área o si eres fuerte o si simplemente eres un necio. Pero vemos al hombre, y no es de extrañarse, ¿no? Adán le dice: fue la mujer que tú me diste. Ella me dio y yo comí. ¿Y qué dijo la mujer? Fue la serpiente. Y la serpiente porque no tenía a quien echarle la culpa. Pero si no, la cadena, hasta hoy estarían en cadena. Entonces, no fue mi culpa. Es que yo hice esto porque no, Dios conoce la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios conoce tu capacidad. Y es allí donde hay problemas de condenación. Cuando Dios dice: mentira, tú no eras débil. Tú sabías que te podías apartar de ese asunto, pero no te apartaste. Tú sabías que eso peligraba tu alma, peligraba tu vida, pero seguiste insistiendo. ¿Me estoy explicando? O sea, tú sabías que eso no era correcto, pero seguiste haciéndolo. Entonces no me vengas que fuiste débil, porque yo sé que había puesto en ti el carácter suficiente para poder dejar tus vestiduras y huir de eso. No me digas que eres débil. No me digas que fuiste. Pero vemos cómo este mundo fácilmente, ¿no?, entregándose a los placeres y los deleites. Fácil quebrantar un ayuno. Fácil decir: voy a hacer esto, pero de repente no, ya no lo quiero hacer. Necesitamos una iglesia santa, comprometida con Dios. No que use las blusas hasta aquí y la falda hasta aquí. No. Tampoco no es que ande enseñando todo. Necesitamos gente que de verdad cambie desde adentro. No por apariencia, sino de verdad. Que no ponga una cara bonita para que le crean, sino que de verdad hay un cambio genuino y verdadero. Pero para lograr eso, mis amados, necesitamos, lo primerito que necesitamos es entender esa palabra: santo, santo, santo. Porque si no lo entendemos, va a ser fácil creer que Él va a tolerar y estar esperando todo el tiempo hasta que nosotros queramos cambiar. Mis amados, hay gente que ya está en el infierno aún estando en vida en la tierra. Se lo voy a repetir. Hay gente
que ya está en el infierno, ya está matriculado en el infierno, aún estando aquí en la tierra. Hay muchos que han tenido experiencias. Mi pastor fue uno de ellos, que han ido al infierno, han tenido experiencias de ir y han visto personas que todavía no han muerto, que estaban allá. Porque en el infierno se conocen. En el infierno no se pierde la conciencia, sino pregúntele al rico. Dicen los testigos de Jehová que esa es una parábola. Y hay algunos evangélicos que también dicen que esa es una parábola. Si usted me demuestra que eso es una parábola, le doy $1000. Ya. Eso no es una parábola. Jesús está hablando de una realidad de lo que pasa allá abajo, en el corazón de la tierra. Donde algunos cristianos ignoran que existe el infierno y dónde está ubicado. Cuando Jesucristo lo dijo claramente, que está en el corazón de la tierra. Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. ¿Qué dijo aquel hombre que vivió en deleite? Se compró el carro que quería, la camioneta que quería, el deportivo que quería, estuvo con las mujeres que quería, comió en los restaurantes que quería, se puso la ropa que quería, disfrutó al máximo. Pero el hombre murió. Vamos, diga, murió. Tú también un día vas a morir. Yo también un día. Si Cristo no viene antes, tú y yo vamos a ir a 3 metros bajo tierra, pero no se va a terminar todo allí. Un día tú vas a morir, que no se te olvide eso, un día tú vas a morir, yo voy a morir si Cristo no viene antes. Es que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después el juicio. Pero ¿qué pasó con la conciencia de aquel hombre? Le dice a aquel que lo trató mal, ¿no? Que vivía aparentemente el evangélico, aquel que solo vivía en la iglesia y que leyendo la Biblia y que leyendo libros y que ayunando y que orando, que no se divertía, el religioso. Pero el religioso estaba en el seno de Abraham. Y el que disfrutó, porque para él la plata era todo. Le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que me traiga una Coca-Cola heladita. Envía a Lázaro que moje la punta, ni saliva tenía, porque dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, le dice él, en esta llama. Abraham le dijo: tú recibiste tus bienes ahí en la tierra, tuviste oportunidad. Tal jueves llegaste y te hablé, tal domingo llegaste y te hablé, tal día leíste esto en Facebook, te hablé, tal día hice esto. Así que no me vengas ahora a decir que no tuviste esa oportunidad. ¿Aló? No me digas que no tuviste oportunidad, no me digas que no tuviste enseñanza. Tú recibiste bienes. Y todas esas oportunidades que tuviste, ¿para qué las usaste? Ahora le dice: tú eres atormentado y Lázaro consolado. Pero mire lo terrible que sigue después y le dice: mira, tengo 5 hermanos. Mira qué buena memoria. Tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos. Te ruego que lo mandes y les advierta de que este lugar es verdad. ¿Y tú? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos tíos tienes? ¿Y ya les advertiste?
¿O vas a esperar estar allá para decirle, te ruego que mandes? Tú tienes la responsabilidad. Te ruego, le dice, manda, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿De qué? Pero no era que había muerto ese hombre. ¿Quién estaba sintiendo todo eso? Su alma. Porque está escrito, el alma que pecare, esa morirá. Dios mismo lo establece. Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Si la gente tuviese conciencia de eso, ¿usted cree que estarían tomándose tan liviano lo del reino de Dios y sin fundamento bíblico? Manda a Lázaro para que les testifique a fin de que no vengan a este lugar. Tú tienes que testificar y decirle a la gente, y tienes la responsabilidad, te crean o no te crean. Por ejemplo, hay gente que yo hago publicaciones y sé que mis publicaciones no son para darle me encanta, no son para darle like, no son para eso. Pero yo no quiero compromiso con la gente. Yo quiero cumplir con mi deber de testificarles de que hay una verdad bíblica que no va a cambiar. Hay una verdad que no va a cambiar, porque Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Ayer fue santo, hoy es santo, mañana será santo. Ayer aborrecía la idolatría, hoy aborrece la idolatría, mañana va a aborrecer la idolatría. Por eso es que hay gente que facilito le van a adorar a la bestia cuando miren que la imagen cobre vida. Porque para ellos no va a ser extraño eso. Pero lo que les quiero decir, mis amados, es que yo veo tanta liviandad en la gente de que si quiero ir a la iglesia, voy. Si quiero orar, oro. Si quiero leer, leo. Si quiero ayunar, ayuno. Si me quiero congregar, me congrego. Si quiero predicar, predico. Pero si no, no. Y si quiero cambiar las reglas, las voy a cambiar. Cuando se hace eso, dice el Padre, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, porque están enseñando mandamientos y doctrinas de hombres. Mandamientos y doctrinas de hombres. Y por tradiciones están invalidando los mandamientos. Mientras estábamos cantando allá en la silla, yo pensaba en un par de cosas. Una de ellas, ¿cuántos? Hablemos de los que nos interesa. Y usted riegue esto, riegue esta noticia. Y si es posible, comente cuando yo ponga algo. Cuando yo escribo, cuando yo hago una publicación, no la hago para gente mundana. Yo no le escribo a los impíos. Ellos están en lo que están. Yo le escribo a los tibios, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, a los que se dicen ser judíos y no lo son. A ellos es que yo les escribo. Pero ojo y oído con esto. Yo meditaba en este asunto y yo decía, ¿cuántos niños de tibios o de que se llaman cristianos, cuántos hijos hoy, y no estoy exagerando ni estoy inventando, ¿sabe usted cuántos hijos hoy están esperando un regalo? Pero no están esperando un regalo porque han clamado a Dios, están esperando un regalo que se lo va a traer Nicolás. Y Dios guarde si no hay estreno hoy. Hay una euforia, es que tengo que estrenar.
Y disfrazadamente es que tengo que estrenar. Pero muchos le escribieron su carta al niño Dios o a Santa Claus. Y mire lo que dice la escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero ¿qué dice Satanás? No, no lo clames a él, no le escribas a él. ¿Y qué te trajo el niño Dios? Dios no es un niño. Dios no es un niño. Pero ¿a quién tienes que escribirle? ¿A quién le tienes que pedir? ¿Con quién tienes que hablar? Con Dios. Y Dios no es un niño. Pero tú tienes la responsabilidad de enseñarles a ellos de que si le vas a regalar algo, porque si le quieres regalar algo está bien, pero no se lo regales por motivo de Navidad. Regálaselo porque tienes la plata para hacerlo. Pero aclárales que fue Dios quien te dio la fuerza, el vigor para ir. Guardó tu salida, guardó tu entrada. Pero no los engañes. Yo estoy sorprendido de ver tanta idolatría y cómo usan argumentos que nada que ver con la Biblia. Entonces, mis amados, estamos viendo a los mismos cristianos sumergidos en fábulas, en mentiras, en engaños, pero no se preguntan ellos de dónde procede esto. ¿Sabe que yo tenía mi maestra de psicoanálisis cuando estaba estudiando? Algo que me fascinó y me marcó y me hizo que no fuera un mediocre en el estudio, y aprendí a darme cuenta. Aún hay cosas que dicen de Sigmund Freud que no son ciertas. Por ejemplo, dicen no que la psicología, que Sigmund Freud enseñó que había que hipnotizar a la gente. No, él dijo que la hipnosis no era real, porque la gente hipnotizada hacía algo, pero cuando volvía a su realidad, volvía al mismo padecimiento. Pero no es de psicoanálisis que les quiero hablar. Lo que les quiero decir es que ella nos decía a nosotros como estudiantes: si no tiene fundamento teórico lo que les van a enseñar o lo que van a leer, no pierdan su tiempo. Si no tiene fundamento teórico lo que les van a enseñar o lo que van a leer, no pierdan su tiempo. Asegúrense de que tenga fundamento esa teoría, que sea comprobada, que sí funciona. Y recuerdo que llegaron a decirnos que había una conferencia de las constelaciones y la psiquis y la no sé qué. Y los otros compañeros de otras aulas decían: hay que ir porque dicen que va a ser buena. Y vengo yo como buen estudiante, no como buen alumno, porque yo sí tengo luz, tengo a Cristo. ¿Ya entendió, verdad? Alumno es sin luz. Usted diga soy estudiante, no diga soy alumno. Usted diga soy estudiante de Ángel Gabriel, aunque haga lo que le dé la gana. Pero bueno, el asunto es que vengo yo y le digo a la persona que nos estaba ofertando la conferencia, y le digo yo: ¿y cuál es el fundamento teórico de ese asunto que usted nos quiere enseñar? No dices que esto es una mezcla de diferentes teorías que nosotros la agarramos. No, le digo, pero el fundamento teórico, la comprobación de dónde procede y que eso funciona. Entonces no me dio argumentos de dónde procede. No me enseñó las raíces de dónde procede. Pero ¿sabe usted cuánta gente hoy le dicen que algo es blanco y dicen blanco, pero no preguntan por qué eso es blanco? ¿Por qué tengo que hacer eso? Tengo que irme a la raíz, tengo que saber si eso funciona, si eso ha sido comprobado. Tengo que irme a la raíz. ¿Qué significa? ¿Quién lo creó? ¿Para qué lo creó? ¿Me estoy explicando? ¿Qué significa? ¿Quién lo creó? ¿Para qué lo crearon?
¿Cuál es la raíz de este asunto? ¿De dónde procede? ¿Y para qué lo crearon? Y cuando yo conozca la raíz, de dónde viene, de dónde procede y para qué lo crearon, entonces voy a decir amén. Me gustan los cristianos de Berea. Eran más nobles que los de Tesalónica. Llegaban los apóstoles, por favor, Pablo, Pedro, Marcos. Llegaban los apóstoles y les hablaban, pero ellos dijeron: un momentito, antes de decir amén, tenemos que investigar si esto es verdad y si esto no se sale del fundamento de la constitución del cielo. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, yo quiero que me demostres que eso está en las escrituras, que procede de las escrituras y que es una práctica que está allí establecido, una ordenanza, un mandamiento de parte de Dios. ¿Lo hallamos? Eran más nobles. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Mire qué interesante. Y estos, dice, eran más nobles. El anterior, por favor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga ¿de quiénes? De los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? Con toda solicitud. ¿Haciendo qué? Escudriñando. ¿Cuándo escudriñaban? Escudriñando cada día las fábulas, las filosofías, las historietas. Dice que ellos ¿qué? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos no eran amén, amén hermano, amén, amén hermano, amén, amén sierva, amén, amén hermano, amén iglesia, amén. No. Vamos, digan no. Ellos no decían amén. Momentito. A mí demuéstreme que eso es una práctica bíblica. A mí demuéstremelo que fue una institución apostólica, que fue una institución de la iglesia primitiva. A mí demuéstreme que fue algo que el Señor lo estableció, que quedó plasmado en la escritura. Demuéstremelo. Pero si no me lo demuestra con la escritura, no me haga perder su tiempo. Pero cuando ellos escudriñaban la escritura, cada día. ¿Lo está haciendo usted cada día? Su arbolito dice lo contrario. Sus celebraciones dicen lo contrario. Sus prácticas dicen lo contrario. Si estoy leyendo, pastor, no. Escudriñando. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es tener dos estómagos. Escudriñar es tener dos estómagos como la vaca. La vaca come un buen rato y después se echa a rumiar. ¿La han visto? Tremendo, ¿no? Ella se echa después y no se lo traga de un solo, sino que lo está rumiando. Se lo traga y lo vuelve hasta que lo deja bien procesado. ¿Verdad, Jonathan? ¿Lo está haciendo? Dice que ellos escudriñaban cada día. O sea que ellos no se quedaban solo con lo que les decía el pastor. Ellos iban más allá. Entonces se volvieron más nobles, se volvieron más ilustres. Se fueron a entender. No, pero es que como el pastor dice que hay que hacer esto, entonces yo lo hago. No, usted no haga algo porque lo digo yo. Y si es posible, pregúnteme, Carlos.
Pero mire qué interesante. Hoy en día le están metiendo un gol y déjenme decirle que se lo están tomando livianamente. A los cristianos les metieron el Día de Acción de Gracias. Se los metieron y hoy es una fiesta solemne de los evangélicos en Estados Unidos y algunos que ahora se creen gringos y no hablan bien pero ni español. Y usted lo va a ver publicando el Día de Acción de Gracias. Señores, ¿qué día es el Día de Acción de Gracias? ¿Cuál es el Día de Acción de Gracias? ¿Ah? Cada momento que recibes la bondad de Dios. Ah, no, pero solo el día que se come pavo hay que dar gracias. Solo ese día hay que celebrarlo, hay que hacerlo solemne. Pero ojo y oído. Jesús instituyó prácticas que tenemos que guardar. Pero no se saben algunos con qué se come. Pero les metieron algo, o sea, pagano. Y como lo dice el apóstol fulano de tal, que tiene no sé cuántas iglesias, entonces hay que hacerlo. Como lo dice el profeta tal. Y yo veo cada argumentación antibíblica, pobre, escasa, que me muestra a mí la ignorancia de la Biblia. Y aún de la misma historia de gente que se sumerge en practicar asuntos que van en contra de la palabra de Dios. Preguntémonos, ¿de dónde? O más bien, pastor, pero si yo hago algo y no lo hago con una mala intención, solo es que querías hacerlo por diversión. O sea, abusó de ella, pero no era porque era un abusador. Él solo abusó de ella porque se quería divertir un rato. No era porque era malo. Se lo permitimos. Se lo permitimos. Entonces, yo practiqué algo que va en contra de Dios solo porque, no porque para mí sea malo. A Dios no le importa lo que a mí me parezca, a Dios le importa lo que Él dijo. ¿Cuántos de ustedes padres que tienen carácter, no esos flojos que los hijos los mangonean, padres que tienen carácter que usted le dice, hoy no va a salir? No, pero mire que no sé qué, que no sé cuánto. No le estoy preguntando que por qué, yo le dije, hoy no va a salir. Yo hoy le dije, a mí no me toca tal cosa. Hoy es esto lo que se va a hacer. Hay padres así aquí todavía. Vaya, lave los trastes. ¿Y por qué a mí? Que no sé qué y que no sé cuál. Ay, lo voy a ir a lavar yo pues para que se acabe el problema. Démosle un aplauso. Es que usted no le está pidiendo un favor, usted le está diciendo que lo haga. ¿Sí o no? Pero ojo y oído. Nos quieren meter una práctica y ojo y oído que el Señor sí prohíbe tales prácticas. Miren, hoy en día dicen, ahora es que es satánico el arbolito. Yo no me arrodillo ante el árbol. Yo no lo estoy adorando. Simplemente lo tengo para que adorne. Pero señores, ese arbolito, ¿de dónde procede? ¿Para qué lo utilizaban? ¿Dónde nació? ¿Con qué objetivo nació? Vámonos al marco teórico. ¿Con qué objetivo nació? ¿Para qué utilizaban los árboles antes de que comenzaran a hacerlo? Porque antes, hace unos años, todavía me acuerdo, yo tengo 19 años de edad, pero todavía me acuerdo
que antes era un árbol natural. Era natural, nada de plástico, nada de... Era natural. Era un árbol natural. Hoy en día no se les han venido facilitando las cosas. Pero, ¿de dónde procede eso de tener un árbol y decir que representa una práctica religiosa, una práctica que tiene que ver con un Dios? Alguien, por muy poco que use su materia gris, que se pregunte de dónde procede el culto debajo de los árboles y qué era lo que se hacía bajo los árboles. Debajo de los árboles, dice la Biblia que ellos lo que hacían bajo los árboles eran sacrificios, eran orgías, eran libaciones, ofrendas a dioses. Porque ellos pensaban que debajo de los árboles, y todavía hay gente que bajo los árboles hacen pacto y usan el árbol del chilamate, el árbol de uno que le llaman matapalo, todavía lo utilizan para hacer pactos, hacer alianza. Pero antes ellos debajo de los árboles fornicaban y ofrecían sacrificios, comían debajo de los árboles y hacían todo eso. Algo que Jesús no tiene nada que ver. Yo pregunto, Jesucristo, cuando nació, ¿apareció algún árbol? ¿Había algún árbol en el momento? O sea, Jesucristo nació al pie de un árbol. Le pregunto, en el momento que Jesús nace, ¿se hizo tal práctica? Pregunto, cuando Jesús nació, ¿la humanidad celebró su nacimiento? Si ni sabían. Lo único que se dieron cuenta fueron unos pastores. Jesucristo cuando nació, porque no convenía que supieran que Jesús había nacido, porque lo iban a matar. Ya Herodes había orden de matarlo. O sea, no hubo tal celebración, no hubieron villancicos. Y yo recuerdo que cuando los ángeles cantaron, ellos dijeron: gloria al niño Dios. ¿Qué dijeron los ángeles en ese momento? ¿A quién glorificaron? ¿Al niño? A Dios, porque al Señor tu Dios adorarás. Ellos no glorificaron al niño. Los ángeles no dijeron. Incluso ellos dijeron: nos ha nacido un Salvador, no un niño Salvador, nos ha nacido un Salvador. Los sabios, cuando fueron a celebrar el baby shower, ellos no le llevaron regalitos al niño, pamper, no le llevaron diapers, no le llevaron a María los regalitos, no. Ellos preguntaron: ¿dónde está el rey? Venimos a adorar al rey. ¿Dónde está el rey? El niño que es rey. No, ellos dijeron: ¿dónde está el rey? Y Herodes y los religiosos, que fueron los que no lo recibieron y que más tarde darían orden de matarlo, ellos no aceptaban que él era el rey. Porque un rey, ¿qué es lo que hace? Gobierna, ordena y ejecuta al que no le obedece. Pero era fácil, ¿no? Celebrar a un niño. Ellos no celebraron a un niño. No podemos negar el hecho de que nació, pero el nacimiento no fue lo importante. ¿Por qué? Porque él se podía desviar en el camino. Entonces podía desviarse. Aún tuvo miedo de ir. Él rogó al Padre. Entonces lo importante fue cuando él dijo: consumado es, sorbida es la muerte en victoria. Ellos no fueron a buscar un niño. Ellos dicen que fueron a buscar a un rey y llevaban 3 cosas
que eso no lo dan en las iglesias. Los pastores chuletas que le permiten a la gente unirse a un culto satánico, porque ya le voy a enseñar que es un culto satánico, unirse a un culto ideado por Satanás. ¿Por qué no lo celebran? Si están celebrando al rey, no al niño, al rey, ¿por qué no llevan ellos oro, incienso y mirra como ofrenda? ¿Qué es lo que hay en la mesa de la celebración del niño? En la mesa de los satanistas, copas de sangre. En la mesa de los religiosos, botellas de alcohol. Y en la mesa de los evangélicos, lomo relleno. No hay pan y vino. No es la santa cena. Bueno, la cena no es la palabra santa cena. Igual se lo puso la gran ramera. La cena del Señor. Si usted me halla la palabra santa cena en la Biblia, ahorita le doy $1000. La cena del Señor. Eso es lo que hacen el 24 los evangélicos. La cena del Señor. No es la cena del Señor. Entonces, ¿a quién? Como dicen los mexicanos, no nos hagamos tarugos. No es al niño al que hay que celebrar, porque el niño no hizo ningún milagro hasta después de los 30 años que fue confirmado y que se oyó la voz en el cielo que dijo: este es mi hijo amado. Nadie adoró al niño después de que se dio a conocer al mundo. Nadie. María no celebró su nacimiento, no celebró su cumpleaños. Es más, María ni cuenta se dio de qué era lo que estaba pasando. Dice que ella guardó esas cosas en su corazón. ¿Alguien me está entendiendo? No, pero nos quieren vender que hay que el niño. Y es impresionante ver cómo salmistas hasta se disfrazan de María, cómo tienen los altares adornados y las casas de los que se llaman ser cristianos. Pero esos no son cristianos, son sinagoga de Satanás. Porque si fueran cristianos, el Espíritu Santo los reprendería, les haría saber que están haciendo algo que no representa a Dios, que las luces que están utilizando representan al Dios Sol, al solsticio de invierno, que no representan. ¿Sabe usted? En los tiempos de donde, cuando celebraban debajo de los árboles y todo ese asunto, a uno de los dioses que ellos le ofrecían sacrificio era a Moloc, que el 31 de diciembre muchos cristianos todavía lo queman. Pero ¿qué era lo que le ponían a Moloc? Y se lo llevaban, y es el mismo sincretismo religioso de hoy en día, que ya hay algunos que ya aceptaron que sí, Santa Claus no es permitido, pero ahora sí es permitido solo lo demás. Porque ellos tienen miedo que la gente se les vaya si ellos comienzan a decirles la verdad. Pero la gente que de verdad tiene al Espíritu Santo y tiene revelación se va a dar cuenta que Dios no es comparado con eso y que no es una institución de parte de Dios el celebrar el nacimiento de su hijo. ¿Por qué no hay un registro? ¿Será por casualidad o porque a los escritores de la Biblia se les olvidó incluir un libro más donde dijera en qué fecha nació? ¿Sabe por qué el Señor no dejó instituida una fecha de nacimiento? Porque Él sabía lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Entonces el Señor hizo lo mismo que hizo con Moisés. ¿Sabe por qué el Señor desapareció el cuerpo de Moisés? Porque el cuerpo de Moisés iba a convertirse en un monumento de culto, de adoración. ¿Y quién mejor que Moisés? Todavía, sin tener el cuerpo de Moisés. Entonces el Señor dice que el cuerpo de Moisés hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Entonces si hubiese sido importante, ¿por qué no lo dejó plasmado el Señor? ¿Por qué entonces nosotros le vamos a dar importancia? Pastor, entonces no es importante que haya nacido. Sí es importante, pero no es motivo de culto. No es motivo de culto.
¿Alguien me está entendiendo? Máximo, venga. ¿Qué día nació usted y en qué fecha? 28 de mayo 28 de mayo. ¿28 de mayo? del 2006. Dice que él nació el 28 de mayo del 2006. 28 de mayo del 2006. Pues yo estaba hablando con Lester y según él me dice, usted no nació en mayo. Él dice que usted nació el 14 de abril. ¿Por qué se sorprende? Porque, no sé, tengo ya el concepto de mi fecha de nacimiento. Ya tengo detallado qué día nací. Y si queremos cambiarlo, vaya, siéntese. Es broma. Pero revise la partida de nacimiento. ¿Y qué si yo quiero cambiar la fecha? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué pasa si él se hace pasar por menor de edad y lo agarran que él se quitó unos cuantos años? ¿Qué puede pasar? Es un delito y grave que él se haga pasar. No, pero es que es que me quería casar con una menor de edad. Entonces, como ella tenía apenas ya 14 años y yo 40, entonces yo me quité y me puse que tenía 18 y me agarran. Ajá. Claro, pero es un delito. Entonces, pero no, a ellos se le ocurrió decir que Jesús nació el 25 y punto. Pregunto, hay datos históricos, la existencia de Tamuz, de Nimrod, de todos los dioses que se adoraban y cómo lo adoraban, que sí se adoraba con árboles, sí se adoraba, claro, no se adoraba con las luces de ahora, pero se adoraba con velas encendidas. Donde no había una vela, que representara el culto de la orden de Nimrod, de su esposa y todo ese asunto, que sí está en la Biblia. Nimrod, la reina del cielo, lo único que cambia el nombre, ¿no? En China le llaman Chingmao, en México es Guadalupe, en Atenea, creo que era para los griegos, Astarte, Acera, y fue cambiando de nombres hasta llegar a ponerle María. Cuando María nunca fue adorada, María nunca fue exaltada, María nunca recibió adoración. Es más, María nunca hizo ningún milagro. Pero el asunto es, ¿quién históricamente y registros reales de historiadores, de enciclopedias aún católicas, registran el 25 de diciembre y desde antes de la Iglesia Católica ser instituida o de adoptar las prácticas de Grecia, de Roma, de Grecia, de Babilonia, de Egipto, de traer todas esas prácticas? Ya había registro de adoración y de fechas. Zeus nació el 25 de diciembre, según sus mitologías, ¿no? Según sus escritos. Y ya había una fecha de celebración del 25, hasta llegar a los tiempos de Roma, donde ellos establecen y quieren cambiar el culto al sol, el culto a su dios Tamuz, quieren cambiar el culto del sol. Y ellos dicen, vamos a meter a Jesús en esa fecha para cristianizar. Les pregunto, ¿será que Dios esté de acuerdo en que ellos hayan decidido? ¿Será que les ha parecido bien al Espíritu Santo y a ellos haber establecido el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le habrá parecido bien a Dios? ¿Lo habrá aprobado Dios? Si Dios lo aprobó, ¿por qué en esta fecha suceden los accidentes más atroces? ¿Por qué suceden las catástrofes más terribles?
el templo cuando Dios no está presente. Pero si es una fecha que se está celebrando, ¿a quién? Es que están poniendo el árbol, pero no están poniendo el sacrificio. ¿Alguien me está entendiendo? Están poniendo el árbol, pero no están poniendo el sacrificio. Un altar necesita sacrificio. Un altar necesita sacrificio. Nadie prepara un altar sin sacrificio. Y el árbol es un altar. Pero no hay sacrificio, entonces Satanás tiene que tomar su sacrificio. Así que usted cuidado con poner solo, no solo es que me gustan las luces, árbol no, pero me gustan las luces. La orden de Dios es: no traerás nada maldito a tu casa, para que no seas maldito. No traerás nada anatema a tu casa. Lo anatema es todo instrumento y utensilio que ha sido usado para darle culto a dioses ajenos. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué es lo anatema? Todo instrumento, símbolo u objeto que es utilizado en cultos a otros dioses. Y Dios dice: no traerás nada anatema a tu casa, porque representa un culto y no es a Jesús. Señores, ustedes saben que Jesús no nació en esa fecha. Por más que lo digan y traten de justificarlo, es que nosotros vamos a aprovechar la fecha. No. ¿Y las otras fechas? Y la Biblia dice: no traigas nada anatema, nada que represente lo anatema. Y anatema es todo lo que ha sido usado. Por eso es que en los tiempos, cuando hay liberación, cuando hay ministración en liberación, lo primerito que uno tiene que hacer es quitarle los objetos o símbolos satánicos que anda la persona. ¿Me estoy explicando? Cuando una persona va a ser liberada de demonios, lo primerito que hay que hacer es quitarle los objetos, las cosas que anden, que simbolizan al diablo. ¿Qué hace la estrella de 5 puntas en la cúspide de la pirámide esa? El sueño de Lucifer, el sueño de Satanás ha sido, y que se despierte porque no se le va a cumplir. El sueño de Satanás ha sido, junto a las estrellas, poner su trono. Eso era lo que buscaba Nimrod: llegar a la cúspide del cielo junto a las estrellas, poner su trono para poder invocar. Esa práctica era de adorar a las estrellas, de estar buscando la manera de adorar, ¿no? Entonces, mis amados, todo símbolo que representa a dioses, porque a mí que no me digan que ese árbol representa a Jesús, a mí que no me digan que esas luces representan, donde no había una antorcha o candela de cera, era porque eran cristianos y no se estaban identificando con el culto a Moloch o con el culto a Nimrod. Entonces, donde ellos no miraban una vela, eran arrastrados y eran decapitados. ¿Y dónde cree usted que ponían la cabeza de los cristianos que decapitaban? ¿Qué hacían? ¿Dónde cree que las ponían? Eso no era nuevo. David, cuando mandó a decapitar, cuando el tiempo de los gabaonitas, las cabezas de ellos las colgaron. A Saúl, a su hijo, los decapitaron y las cabezas de ellos las tenían colgadas. David fue a recuperar la cabeza de Saúl. Ah, no, pero en el árbol ponen las pelotitas, que otra parte de lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que significa también las cabezas. Entonces, hay que ofrecerles cabezas. ¿Cuántos decapitados quedaron allí? ¿Cuántos con sus cabezas desbaratadas? Y los cristianos siendo parte del culto. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, por eso es que dicen, cuando no miran una casa decorada, ellos no tienen espíritu navideño. ¿Cómo es? Ellos no tienen espíritu navideño. No, usted tiene Espíritu Santo. Vamos, diga: yo tengo Espíritu Santo. Yo tengo al Espíritu Santo, no al espíritu navideño. Porque ya sabemos qué espíritu es. No, si en Halloween se hace lo mismo, ¿no? Poner una candela en medio de una cabeza, de una calabaza que representa una cabeza. ¿Y sabes para qué
ellos hacen eso supuestamente, no entre comillas, supuestamente, porque los espíritus quedan atrapados dentro de las calabazas, donde está la candela. Todo lo que representa este culto de Navidad es un culto literal a Satanás. Nada tiene que ver con el nacimiento del Mesías. Entonces, ¿qué tiene de malo las luces? ¿Qué tiene de malo el árbol? ¿Qué tiene de malo los regalos? Que no los den los regalos. Entonces, ese culto a Tamuz es viejo, pero vino cambiando de nombre, ¿no? Y por eso es que Dios decía que ninguno de nosotros le diéramos nuestras hijas. En la Biblia dice, no le den sus hijas a los extranjeros, a los extraños, ni hagan pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué tipo de fuego era? Hay que tener cuidado con esas fogatas proféticas. Entonces, pregunto, ¿culto al niño? Vámonos a Hebreos capítulo 7. Primero leamos el capítulo 5 de Hebreos. Hebreos 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación para todo mundo, para todos los que le obedecen. A ver, verso 10, léalo usted. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo declaró sumo sacerdote? Dios, el Padre. Fue declarado sumo sacerdote. Capítulo 7, Hebreos 7. ¿Lo tienen? Dice el verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. A ver el verso 3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Por qué Jesucristo ya no tiene madre? Jesús, usted lo ha visto en la Biblia y se lo he enseñado, que Jesucristo nunca dijo a María, nunca la llamó madre, siempre le dijo mujer, mujer. Y aún estando en el madero, Jesucristo le dijo a su discípulo, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. O sea, nuestro convenio carnal de naturaleza humana terminó aquí. Ya tú no eres más mi madre. ¿Entiende eso? Hijo, he allí tu madre. No le dijo hijo o hermano, allí nuestra madre. Hijo, he allí. Y él le dijo, he ahí tu madre. Madre o mujer más bien, no le dijo madre, mujer, he ahí tu hijo. O sea, es que Él es eterno. Jesucristo, dice la Escritura que Él, cuando Jesús resucita, no resucita con un cuerpo corruptible. Jesucristo resucita con un cuerpo que a lo mejor usted, si se pone las pilas, y yo, vamos a resucitar con ese cuerpo.